Ok, ahora ya tenemos, jóvenes, lo que es la pendiente de mi instrumento, que es mi sensibilidad. Cuando ustedes tengan este valor de la sensibilidad, ojo, ¿en qué nos va a servir? Para cuando ustedes seleccionen su multímetro para hacer algunas pruebas dentro de este circuito para ver si nuestro transmisor está operando de forma correcta, ¿sí? Para eso es que vamos a ocupar esta sensibilidad. Entonces, vean, yo requiero aquí un miliampérmetro para este sistema que por lo menos pueda medir la centésima de un miliamper para que yo pueda medir este cambio. Ya ven que luego están esos multímetros amarillos que cuestan, creo que 80, 100, 120 pesos. Esos multímetros solamente pueden medir una décima de miliamper. Entonces, ahora sí, en vez de ellos estar midiendo 16, pudieran estar midiendo aquí entre 1 y 2, va a estar cambiando el valor. Entonces, para eso me sirve esta parte de sensibilidad. Otro punto, jóvenes. B. Para este caso, ¿cuál es el valor de B? Los escucho. 4. 4, que es el punto en donde intersecta al eje de las 10. Entonces, vean, ya tengo todos mis valores. Ahora, esta ecuación que yo tengo aquí, vamos a llevarla a la ecuación de este transmisor. Y, ¿qué me va a representar? La corriente que me genera el transmisor. Esto va a ser igual a una pendiente que yo puedo manejar mis 4/25 de miliamper por PSI. Esto lo voy a multiplicar por X, que representa X, la presión que estoy midiendo con mi transmisor, y a esto le voy a sumar 4. Listo. Y esa es la ecuación que me va a representar cómo va a responder este transmisor con una señal eléctrica de 4 a 20 miliamperes en un intervalo de 0 a 100 PSI. Ahora, ya con esto, jóvenes. Laura Cruz. Sí, aquí estoy. Ok. Laura, dígame un valor de presión entre 0 y 100 PSI con un decimal. 80.1. Ok. Yo ya me ubico en mi proceso. Imagínense, aquí está mi tubería. Aquí está mi válvula de corte, porque ya tengo 100 PSI, que equivale a 7 kilogramos por centímetro cuadrado, que eso ya es un fluido de riesgo, y aquí yo tengo a mi PT. Y yo sé que este PT va a mandar una señal eléctrica, y ya sea que en campo o en mi cuarto de control, en donde yo requiero a mi indicador de presión con su número correspondiente, llegue yo aquí y mida qué corriente está llegando a mi sistema. ¿Sí? Entonces, yo sé que en el proceso, por acá yo tengo ahora un PG, y ese PG me está indicando una presión de 80.1 PSI, que andaría más o menos por ahí. Para ese valor de presión, jóvenes, pregunta para todos, ¿qué corriente me va a generar mi transmisor? 16.81. 16.81, ¿todos estamos ahí? Sí. Sí. Ok. Entonces ahora, para este valor de presión,
yo voy a tener un valor de corriente de 16.81 miliamperes. Entonces, esa corriente, jóvenes, ya sea que yo la mida aquí en campo o que yo la mida en mi cuarto de control, me van a estar llegando 16.81 miliamperes. Que ahora, ya cuando yo programe este bloque de escalamiento, yo le voy a decir, te van a llegar del PT fulano de tal, de 0 a 100 PSI, y tú lo tienes que interpretar en un valor de 4 a 20 miliamperes. Y él ya me va a dar como salida estos 16 a 10, de 16.81 miliamperes. ¿Qué ventaja, jóvenes, tiene el manejar una señal en corriente? ¿Cómo está todo este circuito conectado? Los circuitos, ¿en qué tipo de arreglo los puedo tener? Así como lo vieron en circuitos 1. Está en serie, ¿era? Está en serie. Es más fácil hacer una conexión en serie que hacer una conexión en paralelo, ¿no? Vean, cuando les ponían sus prácticas en circuitos 1, circuito en serie, todos felices, circuito en paralelo, ya valió. Entonces, este es un circuito en serie, conexión sencilla. Es una señal de corriente. Esta señal de corriente tiene ventajas. ¿Qué ventajas tiene? ¿Sí? Se puede transmitir a distancias grandes. ¿Qué sería una distancia grande? Distancias mayores a 500 metros del punto de medición. ¿Qué otra ventaja tiene manejar el 4 a 20 miliamperes? Que yo tengo mi cero vivo. Y ese cero vivo me permite, ahora sí, saber cuándo hay alguna falla en mi sistema de medición. Siguiente punto. Es inmune a campos electrostáticos y algunos campos electromagnéticos, pero también no vayamos a exagerar. ¿Sí? No se les vaya a ocurrir en un determinado momento meter los conductores de un transmisor en donde va toda la parte del cableado de potencia. ¿Qué sería el cableado de potencia? Motores. Entonces, cuando yo tenga arranque, paro y variaciones de, si es con un variador de frecuencia, variadores de frecuencia en esos conductores que van a mandar diferentes tensiones de alimentación al motor eléctrico, voy a tener ahí sí campos electromagnéticos que sí me pueden generar ruido en mi señal. Entonces, esa es una ventaja de este sistema, que podemos enviar esa señal a grandes distancias. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué le llamamos escalamiento? Porque yo simplemente voy a tomar los valores de 4 a 20 miliamperes en variable de proceso, ¿a cuánto equivale? Yo puedo también hacer lo siguiente. Aquí yo conocer la señal y hacer la inversa para determinar cuál es la variable, el valor de la variable de proceso que estoy midiendo. Entonces, escalamiento es porque yo estoy yendo de una señal o de una variable de proceso a una señal eléctrica de un transmisor con 4 a 20 miliamperes, o pudiera ser un transmisor neumático con una señal de 3 a 15 P6. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. ¿Ninguna? ¿Cuál es el valor mínimo en, digamos, en PSI que puede medir el transmisor?
bueno, normalmente, porque supongo que depende del modelo. Por ejemplo, aquí le puso con un decimal, pero podríamos tener algún transmisor que pueda medir, por ejemplo, .001 PSI. En PCI va a ser complicado que usted mide esa parte, ¿no? Va a poder medir ahora sí valores muy pequeños, Arturo, cuando usted tenga transmisores de alta exactitud, que esos generalmente van para transferencia de custodia o transmisores que nos sirvan como referencia o instrumentos patrón para calibrar otros instrumentos. Ahí es en donde yo los voy a encontrar. Ahora, cuando usted tenga este tipo de sistemas, ¿sí? Vámonos a lo siguiente. A ver. Permítanme, ahorita déjenme poner otra diapositiva y en base a su pregunta, ahorita nos ubicamos con los conceptos que les había pedido de exactitud y precisión. Ok. Ahora, ¿cómo es que yo tengo que hacer una buena selección de un instrumento? ¿Ya pueden ver mi pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. gracias. Vámonos a lo siguiente, vean. Esto lo vamos a ubicar primero ahorita con un indicador de presión para que ya después lo traslademos a un transmisor. Yo tengo aquí a mi manómetro. Vamos a suponer que este manómetro va a medir de 0 a 500 P6. Este manómetro que está midiendo de 0 a 500 P6 pregunta para todos. Ahora, ¿qué es exactitud y cómo expreso la exactitud de un instrumento? Los escucho. La exactitud es qué tan cercano a un valor real que ya fue previamente medido se acercó al instrumento. ¿Ok? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Cosas? La precisión. No, exactitud primero. Ahorita Ok. vamos con precisión. Bueno, yo como exactitud encontré que era, se refiere al qué tan cerca están del valor real la medición. Uh-huh. Ok, aquí vamos a tener jóvenes, el término de exactitud y que esa exactitud la van a tener todos los instrumentos. Esa es una característica. Esa exactitud, ¿cómo la expresamos? Los escucho. Más o menos un porcentaje muy pequeño, ¿no? Ok, más o menos un porcentaje. ¿Qué porcentaje le pondría yo a este indicador?
punto 1. Punto 1, sí sería ahora sí un instrumento patrón. Vamos a ponerle más o menos un valor adecuado para ese tipo de instrumentos, un 1%. Pero cuando ustedes dicen que lo van a expresar como un 1%, ese 1% se refiere a la escala total, o a veces lo manejan como FS. Entonces, en base a las definiciones o a lo que nos comentaron sus compañeros Rosas y Arturo, de lo que es exactitud, me va a decir qué tan lejos o qué tan cerca estoy del valor real. Ese valor real, jóvenes, ¿cómo lo obtengo? Con un instrumento patrón que tiene un error más pequeñito. Entonces, cuando yo digo que un instrumento tiene una exactitud de un 1%, estoy diciendo que el error máximo de ese instrumento va a ser el 1% de su escala total. Este más menos 1% de la escala total para este transmisor, ¿a cuánto equivaldría, jóvenes, en unidades de ingeniería? 5 PSI. Más menos 5 P6. Entonces, este es el error que voy a tener en todas las lecturas que yo haga. Díganme un valor de presión entre 0 y 500 P6. ¿Cuánto, perdón? 320. 320 P6. Sale, yo estoy midiendo con mi instrumento 320 P6. Yo sé que el valor verdadero de la magnitud que yo estoy midiendo se puede encontrar entre 315 a 325 P6. Y vean, aquí voy a tener menos 5 P6 más 5 P6. En cualquier punto dentro de este intervalo se encuentra mi valor verdadero. Vámonos a lo siguiente. Fíjense, yo tengo de 0 a 500 P6. Yo quiero medir con este instrumento la siguiente presión, 500. Después yo quiero medir una presión de 400 P6. Después yo quiero medir una presión de 250 P6. Luego yo quiero medir una presión de 100 P6, después voy a medir una presión de 50 P6 y se me ocurre medir una presión de 5 P6. Pregunta para todos, jóvenes. Este es el valor de presión que yo quiero medir. Y ahora, ¿cuál va a ser el error que yo voy a tener para todas esas mediciones? ¿Qué error tendríamos? ¿Expresado en porcentaje? No, en unidad, en P6. Pues 495 a 505. No, ahora sí. Vean lo que escribimos de este lado, Arturo, del lado izquierdo. ¿Cuál sería mi error en todas las mediciones? 5. 5, ¿qué, Mata? ¿Qué nos falta? Más o menos 5 PSI. Más menos 5 P6. Ahora sí, lo que usted comentaba, Arturo. Que si yo estoy midiendo 500, yo sé que mi valor verdadero está entre 495 y 505, entre 395 y 505, entre 95 y 105, entre 45 y 55, entre 0 y 10. El error es constante. Pero ahora viene otro término, jóvenes, que se llama error relativo. Y ahora sí, ese error relativo yo lo voy a poner
en porcentaje. ¿Cómo calculo el error relativo? El error relativo va a ser, ahora sí vamos a ponerlo con E minúscula, va a ser igual al error que yo ya tengo. ¿Cuál es mi error? Este valor que yo tengo aquí, entre mi valor medido. ¿Cuál es el error que tengo para el primer caso? Los escucho. En el primer caso de 1%. ¿Sí? 1%. Bien, listo. 5 entre 500 por 100. Para el segundo caso, ¿de cuánto es? Para el tercero, para el cuarto, para el quinto y para el sexto. Sale, mientras váyanle calculando y váyanme dando los datos rápido. 1.25. 1 más menos, 1.25. Ok, el siguiente, señores. 2. Más menos 2%. El siguiente, 5. 5%. El siguiente, 10%. 10. Ok, gracias, Santillán. Gracias, Arturo. ¿Y el último? 100%. 100%. Vean. Quiero medir 5 PSIs con ese instrumento. Estoy 100% seguro que lo que estás haciendo está mal. Es incorrecto. Vean el error que yo tengo. 5 PSIs. Quiero medir 5. Representa el 100% respecto a este valor. Aquí en 500 es adecuado. 500 representa que es el 100% de la escala. 400 representa qué porcentaje de la escala. ¿El 80%? 80% de la escala. 250 ¿qué porcentaje? 50. 50. El siguiente, 20%. el siguiente, 10. y el último, 1%. el 1%. Ok, vean jóvenes, el error o que es un significado de la exactitud. ¿Qué le pasa al error conforme yo voy reduciendo el valor que estoy midiendo? ¿Qué le pasa al error relativo? Aquí en esta tabla. ¿Va aumentando? Se incrementa. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir de medir 500 con este? Bueno, pues está bien. ¿Qué puedo decir de medir 400? Es correcto, mira, tengo un error de 1.25%. ¿Qué puedo decir de medir 50? Pues es correcto, es un 2%, el doble del error que ya trae el instrumento. Pero, ¿qué diría yo de medir de aquí hacia abajo? ¿Recomendarían ese instrumento para medir estos valores? No. No, porque ya voy a tener un error muy grande. Si yo quiero medir 100 PSIs en uno de 500, pues mejor selecciono un instrumento que pueda medir de 0 a 150 o de 0 a 200 PSIs. Y eso me lleva a lo siguiente. Miren, ya tengo ahora aquí mi indicador. Ahorita lo vamos a llevar al transmisor. Yo aquí tengo el 0% de la escala. Tengo el 50% de la escala. Tengo el 100% de la escala. Por acá está mi 75% de la escala. 25% de la escala.
¿Qué es lo que me recomiendan? Recomendaciones. Luego son un poco diferentes, también depende de la normativa, de algún autor, etcétera, etcétera. Hay quienes me dicen que si yo quiero hacer una buena medición con un instrumento, tengo que estar midiendo en el último cuarto de la escala. Hay quienes me dicen, si tú quieres medir bien con tu instrumento, vete al último tercio de la escala, al 66%. Hay quienes me dicen, una buena medición va a ser en el último medio de la escala, del 50% en adelante. Incluso hay algunas otras recomendaciones, jóvenes, que dicen, si tú hiciste una buena selección, vas a estar midiendo del 25 al 75% de la escala. ¿Cuál sería el 25% de 500, jóvenes? 125. 125. Díganme cuál es el error relativo para 125. $4. No, no puede ser 4%. Ah, va acá arriba, perdón. 4%. Sí. Si yo mido de aquí hacia acá. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, jóvenes. ¿Cuál es mi recomendación para seleccionar un instrumento en función del valor que yo quiero medir? Si tú me dices cuál es el valor normal que vas a medir, por ejemplo, díganme un valor entre 0 y 500 o entre 0 y 1000. ¿Quién me da ese valor? Un número entero. 200. 200. Ok, yo voy a medir en mi proceso 200 PSI. Quiero seleccionar un instrumento para medir de forma adecuada con 200 PSI. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A esto le tengo que sumar el 25% de este intervalo. O el otro valor a estos 200, multiplícalos por ¿cuánto? Por 1.25, ¿cuánto nos da? 250. 250 PSI. Entonces, ahora, ¿cómo voy a seleccionar ese intervalo? Voy a buscar el instrumento de medición próximo superior comercial. ¿A quién? A 250. Vamos a suponer, hay de 250, uno en 1000 les va a tocar. Pero sí puede haber un indicador de 250 PSI. Ya selecciono el de 250 PSI. Entonces, ¿en dónde voy a estar midiendo? 0 a 250. Quiero medir 200. Voy a estar midiendo del 80% en el 80% aproximadamente. Si hubiera de 300 que no encontré 250 PSI, voy a estar en el último tercio de la escala. ¿Por qué no voy a seleccionarlo a 200 PSI? Si hay una sobrepresión, ¿qué le va a pasar a la aguja? Luego aquí tienen unos tornillos de tope. Ya se dañó mi instrumento. Entonces, ojo, criterio de selección en base a esto que acabamos de ver ahorita. Cuando tú ya sepas qué valor de presión, de temperatura, de flujo, de nivel o de la variable que ustedes gusten van a medir, añádele el 25%. El resultado que te dé, vete al instrumento próximo superior comercial. Y ya vas a tener un instrumento que va a estar operando, casi les aseguro, del 50% al 100% de la escala. ¿Qué es lo recomendable? Vean a dónde nos llevó el concepto de exactitud. A saber el por qué le tengo que agregar este porcentaje. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes?
No, profesor. Ahora vámonos al transmisor. Nuestro transmisor es de 0 a 100 PSI. Me da una señal de 4 a 20 miliamperes. Como es lineal, jóvenes, la mitad de 4 a 20, ¿cuánto es? 8. ¿Seguro que es 8 la mitad de entre 4 y 20? 12. 12, le faltaba ese 4, acuérdese, 0 vivo. Cuando yo tenga 12 miliamperes, ¿qué presión va a estar teniendo? ¿Qué presión de proceso voy a tener? 50. 50, es lineal. Si yo tuviera aquí 25 PSI, ¿cuánto voy a tener de este lado? Si yo tengo 75 PSI, ¿cuánto voy a tener de este lado? Ahora sí, 8 en 25. Ujú. ¿Y acá? 16. 16. 16. ¿Y por qué tomamos 100 PSI? Ah, porque esto si lo expreso en porcentaje, 0% de la escala, 25% de la escala, 50% de la escala, 75% de la escala, 100% de la escala. Regresamos ahora sí a su pregunta, Arturo. ¿Cuál es lo mínimo que yo pudiera medir con ese instrumento? Si es que quiero hacer una buena selección de ese transmisor, Arturo. Ok, un ingeniero seleccionó el instrumento. Era de CIME y era del grupo 5AM1. ¿Dónde no lo voy a seleccionar? ¿Dónde no lo seleccionarían? De 0.50. De aquí hacia acá. Es una selección incorrecta. Entonces, ¿qué valor de presión pudiera medir yo con ese transmisor de forma correcta? 75, 80, 60 PSI, 55 PSI sin ningún problema. Porque esos transmisores también van a tener su porcentaje de error de más menos, ya no va a ser un 1%, va a ser, por ejemplo, un 0.5% y si son de alta exactitud, 0.1%. Ok, dudas, preguntas, comentarios, señores. No, profe. Vean, ya tenemos hasta... perdón, Arturo, ¿iba a comentar algo? Sí, como todo instrumento se tiene que calibrar más o menos los transmisores, cada cuando se calibran. Miren, antes Arturo daban un periodo de calibración, pero hoy en día, ¿quién calibra? Calibra un laboratorio acreditado ante la entidad mexicana de acreditamiento. Sí. Pero esos laboratorios luego les decían, mira, tienes que venir en tantos meses a calibrar. Y si ya un laboratorio sabía que luego en algunos periodos no tenía clientes, pues ahí ubicaba algunos otros clientes para tener siempre calibraciones. Entonces, ¿cómo calibrar ahora? Es raro quien le recomienda periodos de calibración. ¿Qué es lo que se hace? Se usan cartas de control, tiempo, contra un valor de referencia, se le pone un más n%, menos n%. Si aquí yo le subí 10% este valor de referencia, le reduzco 10% también. Y una vez que ya calibré el instrumento, pongo mi tiempo 0, valor de referencia. Listo. Más adelante, otra vez, más adelante, otro más adelante, y empiezo a ver que esto va a la alza. Si yo ya veo que esto se repite, de que se vaya subiendo, cuando hago la última verificación, y vamos a suponer que si yo aquí le subí 10%, aquí ya ando como en un 8.5, 9%, ese instrumento, mándalo a calibrar nuevamente.
Y parte de estos cartas de control es lo que ustedes ven en estadística, o si no, en calidad. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? ¿Qué les voy a pedir ahora que ya estén aburridos en vacaciones? Entren a la página de EMA, Entidad Mexicana de Acreditamiento, y busquen los laboratorios acreditados para calibrar presión. ¿En qué intervalos? ¿Cuáles son sus patrones de referencia? Sí, calibran en presiones positivas, negativas, diferenciales, absolutas. Esa es una información libre que ustedes se pueden encontrar en la página de estos señores, Entidad Mexicana de Acreditamiento. Y una vez que ya tengan esto, jóvenes, a ellos, ahora sí a la EMA, ¿quién le calibra? ¿Quién está arriba de la EMA? El CENAM, Centro Nacional de Metrología, que se encuentra en Los Cues, en Querétaro. Ellos tienen los patrones nacionales, que son los sistemas de medición e instrumentos de medición de más alta exactitud que hay en el país. Además del CENAM van a encontrar otras dos instituciones que tienen patrones nacionales. Uno es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, que está en la salida hacia Toluca, que tiene todos los patrones que tienen que ver con actividad nuclear. Y el otro es el INE, Instituto Nacional de Ecología, que ellos tienen el patrón nacional de ozono por la cuestión de contaminantes. Y de ahí el CENAM tiene alrededor de unos 75 patrones, entre 70 y 75 patrones nacionales. Estos señores creo que tienen 3 y estos señores tienen 1. Son contra estos, calibra la Entidad Mexicana de Acreditamiento. Y la Entidad Mexicana de Acreditamiento ya le calibra a la industria nacional. Ok, jóvenes, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Y quién le calibra a la CENAM? ¿Cómo se hace esto? A nivel internacional, Estados Unidos tiene su laboratorio nacional, que es el NIS. Alemania tiene su laboratorio nacional, que es el PTB. Japón tiene el NMIJ. Así cada país tiene su laboratorio nacional y hacen intercomparaciones a nivel internacional. Y en esas intercomparaciones se encuentran los laboratorios que tienen las máximas desviaciones y se les hacen recomendaciones para mejorar sus sistemas de medición. Eso con la finalidad, jóvenes, de que el kilogramo que yo mido aquí sea el mismo kilogramo en todo el mundo, por poner un ejemplo. Y esas son intercomparaciones internacionales. Ok, jóvenes, nos queda un minuto. El día de hoy hasta aquí le dejamos. Por ahí les voy a poner algunos ejercicios de escalamiento y de presiones. Se los voy a subir a Teams. Que tengan unas felices vacaciones y si van a salir, por favor, jóvenes, cuídense. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el 12 de abril. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias igualmente.